se les hace muy atrevida. ¿Puede acaso alguien ser más que un vencedor? ¿Cuándo alguien puede ser considerado más que un vencedor? Si decimos que ya alguien es vencedor, ya es suficiente. Pero decir que alguien es más que vencedor, hermanos, todo depende de las circunstancias en las cuales aquel vencedor venció. Mientras más difíciles fueron las pruebas, mientras más difíciles fue la lucha, mientras más difícil fue el camino, entonces el mérito del triunfo es mayor. Cuando hablamos en términos terrenales, en términos de competencia, en términos de lucha. Pero cuando hablamos en términos espirituales, eso es todavía mucho más importante. Eso todavía es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque las luchas que libra el ser humano no son tanto físicas. Ya el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, allá en el capítulo 6, él dice claramente que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces la lucha que libra el cristiano día a día es más que una lucha física, es más que una lucha material, es una lucha espiritual, y esas son las más fuertes, son las más peligrosas, son las más terribles. Sin embargo, en Cristo podemos vencer, y eso es lo que nos hace que seamos más que vencedores. Y hoy vamos a hablar precisamente en base a este pasaje de Romanos 8, del 28 al 39, por qué el verdadero creyente es más que vencedor. Y en primer lugar, el creyente verdadero, usted y yo somos más que vencedores porque fuimos llamados conforme a su propósito. Dice en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, ya lo he señalado en otras ocasiones. Tú y yo fuimos creados con un propósito. Dios no nos creó para ver para qué servíamos. Él nos hizo y dijo, bueno, pues a ver qué hace de su vida Raúl, o a ver qué hace de su vida Gloria. No, sino que Dios nos hizo con un propósito bien definido desde un principio. Y Dios creó a Raúl, y creó a Gloria, y creó a Efraín, y creó a Luis, y creó a cada uno de nosotros ya con un propósito bien definido. Él mismo preparó las obras las cuales debemos hacer, con las cuales debemos cumplir. Tenemos un propósito, existimos con un propósito, y no es nada más a ver qué sale. Por eso en Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿qué? Para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos hechos en Cristo Jesús? Para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Aún, hermanos, fuimos creados para este mismo propósito, para hacer las obras que Dios preparó de antemano para que las hagamos, para que andemos en ellas. Es verdad que a veces nosotros nos salimos de la senda que el Señor trazó. Es verdad que a veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero hermanos, cuando ya el Espíritu de Dios está en nosotros, cuando ya hemos entendido que ahora somos hijos de Dios, no nos sentimos cómodos cuando estamos haciendo nuestra propia voluntad. Porque el Espíritu nos redarguye y nos hace volver a la senda del Señor. Y hermanos, debemos darle gracias a Dios porque Él no nos abandona, porque Él no nos deja, porque Él quiere que cumplamos el propósito para el cual Él nos creó. También, hermanos, somos más que vencedores porque todas las cosas nos ayudan a bien, como dice ahí en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hay que recordar, hermanos, que usted y yo amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Tu amor
que sientes al Señor, tu gratitud que sientes hacia el Señor es porque Él te amó primero y te amó de tal manera, como dice Juan 3:16, que dio a su propio Hijo Jesucristo, a su unigénito Hijo Jesucristo. Entonces es muy grande su amor. Tú vales mucho para Él y eso te lleva a tener gratitud, eso te lleva a amarle. Y en la Escritura nos dice claramente que aquel a quien más se le perdona, ¿qué dice? Ama más. Ama más. Y en la medida en que tú estás consciente cuánto Dios te ha perdonado, en esa medida deberías de amarle. En esa medida también deberías de estar agradecida y agradecido con el Señor. Y cuando dice que todas las cosas, también ya hablamos sobre esto antes, todas las cosas incluyen acontecimientos adversos, incluyen situaciones difíciles, porque en realidad, hermanos, la vida del cristiano no es color de rosa como algunos dicen, no es que todo vaya sobre ruedas, no es que ya todos los problemas se acabaron. Algunos engañan de esa manera a la gente, diciéndole que ven a Jesús y todos sus problemas se van a acabar, vas a tener prosperidad, vas a encontrar un mejor trabajo, vas a tener un mejor carro, una mejor casa, le dicen muchas cosas. Ahora, sí es cierto, Dios va a proveer según su voluntad y a veces te va a bendecir, ¿verdad? Con un mejor carro, ¿por qué no? Te va a bendecir con salud también, pero eso no es lo principal, porque el Señor Jesucristo cuando vino al mundo, es verdad que sí sanaba. Es más, aún resucitó muertos. Pero su trabajo principal fue predicar el reino de los cielos. Es llamar al arrepentimiento, lo mismo Juan el Bautista. Entonces, hermanos, lo primordial en la vida cristiana no es tanto que Dios te va a suplir todas tus necesidades y que te va a dar todo lo que le pidas, sino más bien, y lo principal es que Dios va a tener misericordia de ti, salvando tu alma, redimiéndote, sacándote de las tinieblas y llevándote a la luz, arrebatándote de las garras de Satanás, ¿verdad? Y llevándote a su reino. Eso es lo principal, y lo demás va a venir, ¿qué? Por añadidura. Entonces la vida cristiana, hermanos, también tiene situaciones difíciles, situaciones adversas. También se padece necesidad, ¿por qué no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso el apóstol Pablo, allá en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 15 al 18, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, que dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sí, hermanos, el cristiano también se debilita. El cristiano también se enferma. El cristiano también pasa por problemas financieros. El cristiano también a veces tiene necesidad, tiene hambre. A veces también tiene frío. Las cosas no se le dan como quisieran. Aún va a sufrir persecución, va a sufrir bullying. Lo van a marginar, lo van a rechazar. No le van a ofrecer los mejores puestos. Aunque tenga la capacidad, se los van a dar a otros. Eso, de alguna manera, hermanos, a veces nos duele, nos pega como cristianos. Pero dice aquí el apóstol Pablo, esto es algo momentáneo. Estas tribulaciones, estas situaciones difíciles son temporales, son momentáneos, comparado, como dice ahí, ¿con qué? Con la eternidad. Esto va produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, las enfermedades, las
situaciones, las limitaciones que pasamos, no es nada comparable con lo que Dios está preparándonos, con lo que Jesús ya ha preparado para nosotros en la eternidad. ¿Por qué somos más que vencedores? Dice, porque fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es el modelo del hombre según el corazón de Dios. Es cierto que David era según el corazón de Dios, pero David cometió pecados. Es más, David quiso construir el templo y Dios no se lo permitió porque sus manos estaban llenas de sangre, o sea, había matado. No era perfecto, aunque era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, hermanos, Jesús, Él sí fue perfecto, Él sí fue conforme al corazón de Dios en su plenitud, totalmente, de tal manera que el mismo Padre dio testimonio de su Hijo en el bautismo y en la transfiguración. Dios mismo dijo de su Hijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, Él es el varón perfecto. Él es el modelo del hombre perfecto. Y dice, hermanos, que el propósito de Dios es que tú y yo alcancemos esa plenitud, que tú y yo seamos como Jesús. Y por eso desde ahora, hermanos, Dios quiere que vivamos en santidad. Por eso Él quiere que ya desde ahora hagamos la voluntad del Padre, así como Jesús hizo la voluntad del Padre. Y de esa manera, en la medida en que nosotros obedezcamos su palabra, en la medida en que nosotros hagamos la voluntad de Dios, en esa medida nos vamos asemejando cada vez más y más a Cristo. Hasta que cuando sea el día en que Él venga, o cuando Él nos llame, o cuando Él venga, entonces, hermanos, sobre todo cuando Él venga por segunda vez, seremos transformados. Este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción y seremos semejantes a Cristo. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe en su primera carta, allá en el capítulo 3, versículo 2 y 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Amén. Ya somos hijos de Dios. Él nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado, nos ha dado su espíritu. Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de Cristo, cuando Él se manifieste, ¿y cuándo será esto? Cuando Él venga con sus ángeles en poder y gloria en su segunda venida. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza que tenemos. Y por eso, porque tenemos esa esperanza, esa confianza, esa seguridad, dice en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Así como Él es puro. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, si nosotros tenemos esa esperanza, esa convicción, entonces debemos purificarnos, debemos santificarnos cada día, cada día. Por eso el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y parte de la cruz, hermanos, es hacer morir la carne. Así como Jesús hizo morir su cuerpo ahí en la cruz. Ahora lo que tú y yo tenemos que hacer es cada día hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. Y de esa manera, hermanos, en la medida en que hacemos morir las obras de la carne, en esa medida la imagen de Cristo se manifiesta en nosotros, en nuestra vida. En esa misma manera nos parecemos más al Padre, que es santo, a Jesucristo, que es santo. Porque somos más que vencedores, según Romanos 8, versículo 30. Porque fuimos amados
predestinados, llamados, justificados, y también seremos, ¿qué dice? Glorificados. Dice el versículo 30. Usted puede leer también ahí. Y a los que predestinó, ¿qué dice? A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, ninguno se quedó en el camino. Cada uno de aquellos que Dios escogió desde el principio, que Dios predestinó para salvación, cada uno de esos está siendo llamado por la palabra, por el evangelio. Y están respondiendo porque Dios mismo está obrando en ellos por medio de su espíritu. Está dándoles un corazón nuevo, un corazón de carne. Está haciendo ese llamamiento eficaz en el corazón, en el interior de esos hombres y de esas mujeres que Dios escogió desde un principio para salvación. Y los está llamando en su momento, en su tiempo. Y los va a seguir llamando a través de las edades. Y seguirán siendo justificados de parte de Dios. Y no solamente justificados, sino también dice ahí, glorificados. Todo el proceso, hermanos, está en las manos de Dios. Fuimos predestinados, fuimos justificados, fuimos llamados y vamos a ser glorificados. Por eso ahí anoto que los verbos están en tiempo pasado, indicando certeza, seguridad, como un hecho ya, no como una posibilidad, sino como una realidad, como un hecho. Y están en voz pasiva estos verbos. ¿Qué indica la voz pasiva? Que nosotros estamos recibiendo la acción. Nosotros no estamos realizando la acción, sino estaría en voz activa, pero está en voz pasiva. Esto quiere decir que es Dios quien realiza la acción y nosotros permanecemos pasivos, solo recibimos. Pero quien hace toda la obra, ¿quién es? Dios. Por eso el mérito y la gloria es para Dios y no para nosotros. Porque a Él le pertenece el mérito, a Él es a quien pertenece la gloria, porque Él es quien está haciendo la obra en nosotros. Aunque tú y yo tenemos también la responsabilidad, como ya vimos en el versículo anterior, de santificarnos a nosotros mismos en el sentido de tomar decisiones correctas, de tomar la decisión de obedecer a Dios, de servir a Dios. Entonces ahí entra lo que se le conoce como la santificación y también lo que viene siendo la perseverancia de los santos. Tú y yo tenemos que perseverar hasta el final, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, y eso es lo que nos va a hacer que seamos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Dice en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores porque Dios está de nuestra parte. Nuestro adversario, y aún nuestros adversarios, ahí pongo adversario con mayúsculas, porque tú y yo sabemos quién es el adversario de Dios y el adversario de nosotros, el adversario de nuestras almas, el adversario de la iglesia. Nuestro adversario y adversarios no prevalecerán. Aún si dañaran nuestro cuerpo, nuestra vida está segura en Dios. Nuestra alma está segura en Dios. Por eso dice ahí en Mateo 10:28, no temáis los que matan el cuerpo, dice el Señor, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede, dice, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. Dios. Ni siquiera el diablo. Él no puede. Él mismo va a ser destruido, él mismo va a ser arrojado al infierno juntamente con sus demonios cuando el Señor venga y haga nuevos cielos y nueva tierra, cuando haya suprimido el pecado. También Satanás va a ser arrojado al lago de fuego y azufre. El único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno es Dios. A Él deberíamos de temerle.
Es triste, hermanos, pero la gente le tiene más miedo al diablo, le tiene más miedo al hombre que a Dios. Y a quien debemos temerle es a Dios. Y no debe ser un temor de terror, sino un temor de reverencia. Tú y yo sabemos qué significa esto. Nosotros amamos a Dios y tememos a Dios, pero no le tenemos terror, porque sabemos que es un Dios de amor, porque sabemos que es un Dios de misericordia, es un Dios misericordioso. Y si nosotros, dice, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo piden. Y no solamente cosas buenas, sino aún su Espíritu, dice, su Espíritu mismo va a darnos y lo ha dado ya. Dios está de nuestra parte, hermano, no se olvide de esto. Aunque todo el mundo estuviera en su contra, Dios está de su parte. Y por eso el apóstol Pablo, hermanos, cuando él oraba a Dios para que lo librara de aquel aguijón en su carne, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hermano, quizás tú no tengas un aguijón en la carne, o tal vez sí, pero tal vez estés pasando por una situación difícil que no le encuentras salida, que nadie puede ayudarte humanamente hablando. Recuerda, Dios está de tu parte y Él te dice, bástate mi gracia. Y en su momento Él va a mostrarte la solución. En su momento Él va a dar salida a esa situación en que te encuentras. Y cuando lo haga, dale gracias a Dios, reconócelo y también confiésalo y da testimonio de lo que Dios está haciendo. Por eso es también oportunidad en la hora del culto para los testimonios. No venimos a hablar de nosotros mismos, sino venimos a exaltar el nombre del Señor y a decir lo que Dios está haciendo en nuestra vida. De eso se tratan los testimonios, de eso se tratan las acciones de gracias, para que los demás sepan que Dios es real y que Dios está actuando, que Dios no está muerto, que Dios está vivo y que está actuando y que está de nuestra parte. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Amén. Así es, Dios está de nuestra parte. También, hermanos, porque somos más que vencedores, porque Dios entregó a su propio Hijo por nosotros y junto con Él, ¿qué dice? Nos dará también todas las cosas necesarias para cumplir con nuestro propósito para el cual fuimos creados y llamados. Y yo especifico aquí, hermanos, porque dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y hermanos, algunos han utilizado este texto, sobre todo los que predican acerca de la prosperidad. Y ahí está diciendo, si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no te va a dar el carro del año? ¿Cómo no te va a dar la mansión que tú quieres? ¿Cómo no te va a dar el sueldo que tú anhelas? Si ya te dio a su Hijo, entonces todo lo demás, claro que te lo va a dar. Solo tienes que pedírselo, demandárselo, declararlo. Pero hermanos, cuando dice que nos va a dar todas las cosas, se está refiriendo a todas aquellas cosas que necesitamos para cumplir con el propósito para el cual fuimos creados, para el cual Dios nos hizo. Porque muchas de esas cosas que los hombres anhelan, aún hombres y mujeres cristianas y cristianos que anhelan, a veces Dios no se los da. ¿Por qué? Porque Dios sabe que aquello va a resultar en perjuicio de ellos. Y dice Santiago que pedimos cosas y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Para qué? Porque estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites, para satisfacer la carne, para satisfacer nuestros caprichos. Y por eso a veces Dios no nos da las cosas. Pero hermanos, créanlo que Dios va a darnos aquellas cosas que realmente necesitamos, que realmente van a servirnos para cumplir
con el propósito para el cual Dios nos ha creado, nos ha llamado, nos ha salvado. Si ya nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? Y claro que Dios está dispuesto a bendecirnos. Yo lo he dicho también desde aquí, desde este púlpito. Dice que hemos sido ya bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y eso lo dice también el apóstol Pablo, lo dice la palabra de Dios allá en Efesios capítulo 1. Y lo creo. Y hay cosas que Dios está reservando para nosotros, hermosas, cosas especiales, que tú y yo debemos pedirle al Señor, sí, en fe, en confianza, y Dios te lo va a dar. Pero hermano, primero tienes que ser obediente, tienes que someterte a su palabra. Y en la medida en que te sometas a su palabra y seas obediente, en la medida en que te conformes al corazón de Dios, en esa medida también Dios va a bendecirte, en esa medida también Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde, pero siempre y cuando tú y yo también seamos fieles. Porque si nada más queremos que nos dé, pero ¿qué estamos nosotros dispuestos a dar? Es importante considerar eso también. Cada uno examínese a sí mismo. ¿Por qué somos más que vencedores? Dice, porque en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Porque Dios nos justifica aunque haya quien nos acuse. Sí, hermanos. Siempre va a haber quien nos esté acusando. A veces con razón. Porque a veces nosotros mismos damos lugar a aquellas cosas. Pero a veces sin razón. Siempre habrá quien nos señale. Y el deber nuestro, hermanos, es no dar lugar. No dar motivo para que alguien nos señale, nos acuse. Y cuando lo hagan sin razón, hermanos, recuerden, hay un juez que todo lo ve. Y Él se va a encargar de juzgar nuestra causa. Y si es injusta la acusación, Él la va a evidenciar también. Por eso dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Es Dios, hermanos, quien está de nuestra parte. Es Dios quien nos va a defender. Aun cuando la acusación sea real. Y aquí estoy citando un ejemplo bíblico allá en Zacarías capítulo 3. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo este pasaje de Zacarías capítulo 3, algo que está sucediendo en el ámbito espiritual que muchas veces usted y yo no lo vemos, no nos damos cuenta, no estamos conscientes, pero que es real, que ahí está. Y vemos ahí en Zacarías capítulo 3, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. Fíjense, está hablando de un sumo sacerdote, Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Qué estaba haciendo Satanás? ¿Acusando a quién? Al sumo sacerdote Josué. Y Josué estaba delante de Dios, delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, fíjense que esto me llena a mí de consuelo, ¿verdad? Dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y dice el versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Sí, Josué estaba vestido de vestiduras viles. Sus vestiduras no eran las adecuadas para estar delante de Jehová. No dice en qué sentido eran viles, pero entendemos lo mínimo que podemos decir era que no eran adecuadas para estar delante de Jehová.
Y Satanás estaba acusándolo. Pero Dios reprende a Satanás. Dice el versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Hermanos, ¿no es eso lo que pasó contigo y conmigo en un momento de nuestra vida? Amén. No importa qué tan religioso hayamos sido. No importa si nuestros antepasados eran cristianos evangélicos, si yo mismo, ¿verdad?, fui bautizado y si yo mismo me sabía muchos textos de la Biblia, si yo mismo tenía mucho conocimiento bíblico. Hermanos, eso no nos hace dignos de estar delante del Señor. Estábamos vestidos con vestiduras viles. Pero el Señor mismo, hermanos, nos quitó esas vestiduras viles, esos harapos, esos trapos de inmundicia, y dice que Él nos vistió con ropa de gala. Él nos vistió con su justicia. Y hermanos, Satanás ya no tiene ninguna autoridad, no tiene ningún derecho ya de acusarnos más delante de Dios. Es más, Jesús mismo dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en Apocalipsis dice, ay de los moradores de la tierra, porque el acusador ha sido lanzado a la tierra. Satanás ya no tiene ninguna autoridad, ya no tiene ningún derecho de comparecer delante de Dios. En el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera, él tenía acceso aún al trono de Dios, y lo sabemos por Job, que dice que vinieron los hijos de Dios y Satanás venía juntamente con ellos. Y Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dice, pues de rodear la tierra. Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Ah, sí, como no va a servirte, pues todo lo que le has dado. Y ahí empieza. Pero cuando Cristo vino, hermanos, quitó esos privilegios a Satanás. Y él ya no tiene ningún derecho, él ya no tiene acceso al trono de Dios. Ya no puede acusarnos. Y aun cuando lo quiere hacer, hermanos, dice, ¿quién nos acusará? ¿Qué dice aquí? Si Jesucristo es el que murió, más aún el que resucitó. El que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso, hermanos, es que somos más que vencedores. Porque Dios nos justifica, aunque haya quien nos acuse. Porque Cristo murió, resucitó, además está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, dice en el versículo 24, donde ya hemos leído. No hay quien pueda condenarnos. No hay manera, hermanos. Si Dios justifica, no hay quien condene. Si Dios te perdonó, no hay quien te señale. A veces entre nosotros, como humanos, podemos señalarnos. Y como dije antes, a veces sí, con motivo, con razón. Pero aún, hermanos, aún, aunque seamos culpables, como era culpable el sumo sacerdote Josué, Dios, hermanos, nos limpia, nos perdona, nos limpia de nuestros pecados. Amén. Nos quita esas vestiduras viles y nos pone de gala con su justicia. Por eso en Apocalipsis dice, vi yo las almas de los decapitados por el nombre de Cristo. Vi las almas de los redimidos. Y dice todos ellos estaban vestidos con vestiduras blancas. Con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Esas vestiduras blancas, símbolo, señal de la justicia de Cristo. Y esas palmas en las manos, señal de triunfo, de victoria. Ahí están los que son más que vencedores.
Y tú y yo, hermanos, ahí estábamos también representados. Y tú y yo un día estaremos también de esa manera, literalmente, físicamente también, delante del Señor. Y un día, hermanos, esos triunfos, esas victorias que obtuvimos en la vida cristiana como profesionistas, como ministros, como en el papel que te hayas desempeñado, un día arrojaremos nuestras coronas delante de Él, nuestros triunfos, nuestras victorias, porque en realidad no fueron nuestros triunfos, sino fueron los de Él. Amén. De esa manera estaremos reconociendo que todo el mérito, toda la honra y toda la gloria le pertenecen a Él. ¿Por qué somos más que vencedores? Dice el versículo 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No está diciendo aquí, no te preocupes. No te va a tocar ni la enfermedad, no te va a tocar, no te va a llegar la necesidad. Es más, no hay ningún peligro de muerte. Y uno se pregunta, bueno, ¿y entonces los mártires cristianos, los que eran llevados a la arena y siendo devorados por los leones, siendo destrozados por los toros bravos, aquellos que han sido quemados en la hoguera, que han sido despedazados en los potros de tormento, aquellos que han sido asados vivos? ¿Por qué Dios no los libró? Dice aquí el apóstol Pablo, recuerden, Dios ha dicho que los hijos de Dios, que los siervos de Dios son contados como ovejas de matadero. Aún dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Estamos expuestos a ser perseguidos y aún a ser muertos por causa de Cristo. Tal vez aquí no, hermanos, pero si usted viviera en países islámicos, usted estaría expuesto a la muerte a cada instante. Por eso, hermanos, aquí dice que aún ni la espada, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni la angustia, ni la tribulación podrán separarnos del amor de Dios, podrán separarnos de Cristo. Nada podrá separarnos. Y aquí, hermanos, está diciendo que es falso que la vida cristiana es una vida sin limitaciones. La vida cristiana tiene limitaciones, ya lo he dicho. Pero en medio de esas limitaciones, el apóstol Pablo decía, yo sé vivir con limitaciones y sé vivir con abundancia. Para todo me ha hecho apto el Señor. Y de veras, si hay alguien que sufrió persecución, fue Pablo. Si hay alguien que sufrió hambre, fue Pablo. Si hay alguien que sufrió desnudez, fue Pablo. Si hay alguien que sufrió naufragios, fue Pablo. Si hay alguien que sufrió enfermedad, fue Pablo. Y con todo eso, aquí él está escribiendo. Está escribiendo esta carta a los romanos. Y está escribiéndole a aquellos que muy pronto iban a padecer persecución. ¿En dónde empezó la persecución? Allá en Jerusalén, pero luego también en Roma. Y Nerón, hermanos, Nerón fue un hombre despiadado. ¿Y qué hacía él con los cristianos, hermanos? Yo estaba leyendo algo sobre esto. Él hacía sus fiestas en su residencia.
Y ¿saben qué ponía para iluminar en la noche sus fiestas en sus jardines? Ponía a los cristianos como antorchas, a los cristianos vivos como antorchas para iluminar sus jardines en sus fiestas. Dicen, ¿cómo es posible? Pablo está escribiendo a la persecución que se avecinaba fuerte, y no solo Nerón, después hubo todavía emperadores peores que Nerón en contra de los cristianos. Y aquí Pablo está anticipándose a eso que va a venir. ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Porque somos más que vencedores. Dice el versículo 38 al 39. Por lo cual estoy seguro. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Por lo cual estoy seguro, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, ¿qué dice? Que es en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, si el Padre nos ha amado desde la eternidad, hermanos, Él no va a dejar que nada ni nadie nos separe de Él. Amén. ¿Habrá alguien más poderoso que Él para que nos arrebate de su mano? No. Por eso dice Juan ahí, el Señor Jesús, más bien el Señor Jesús mismo, en Juan capítulo 10, versículo 27 al 30, mis ovejas. Y es Jesús quien está diciendo, ya no es Pablo, es Jesús mismo. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No dice, y yo les doy la posibilidad de que tengan vida eterna. Yo les abro la oportunidad de que se salven. No, dice, yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice? Y no perecerán jamás. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Y sigue diciendo, mi Padre que me las dio, ¿qué dice? Es mayor que todos. ¿Qué está diciendo? Nadie es más poderoso que mi Padre. Y por eso nadie las puede arrebatar, ¿qué dice? De la mano de mi Padre. Y cierra esta declaración diciendo, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Uno somos. Hermanos, si nadie hay más poderoso que nuestro Padre Celestial, si nadie es más poderoso que Cristo, y si Él está de nuestra parte, y si Él nos tiene en sus manos, ¿quién nos podrá separar de Él? ¿Quién nos podrá arrebatar de sus manos? Nadie, absolutamente nadie. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida. Dirá alguien, ¿cómo es que la vida podrá separarnos de Dios? Sí, porque hermanos, a veces la vida nos ofrece ciertos espejismos. Moisés, hermanos, él podía darse una gran vida allá en Egipto, como hijo o nieto del faraón, probablemente el próximo faraón. Pero dice el autor a los hebreos, por la fe, él renunció a todo eso. Amén. Y eligió sufrir juntamente con el pueblo de Dios. ¿Sí? A veces la vida, hermanos, nos quiere desviar lo que la vida a veces nos ofrece, y más aquellos que quieren vivir la vida loca, nos puede separar
¿Nos podrá separar? No, pero sí nos puede desviar, por un tiempo nos puede confundir. Pero hermanos, tenemos la promesa de parte de Dios que ni la vida ni la muerte, ni principados ni potestades, ninguna cosa creada, dice, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso podemos exclamar y decir que en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Usted es más que vencedor. Usted es más que vencedora en Cristo. No en sus fuerzas, en Cristo. Amén. Amén. Así es, hermanos. Dios les siga bendiciendo.